allí del otro lado, tratando de que colaborar desde la perspectiva del desarrollo, tratar de colaborar en la formación en esta diplomatura tan importante y tan interesante que están llevando a cabo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Carlos, por haber aceptado. Por favor, cuando ustedes lo dispongan, comienzo con la presentación, si les parece bien. Ya es todo tuyo el tiempo ahora, Carlos. Ah, bueno, listo. Muchas gracias, Victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Les voy a compartir una presentación que tiene que ver con la presentación del día de la fecha que hemos preparado especialmente para ustedes. Estoy teniendo un pequeño inconveniente que no se me está cargando. Esperen un ratito, por favor. Me parece que tiene que ver porque ahora somos muchos más los que estamos utilizando. Les pido, por favor, si pueden apagar. No sé si ya Victoria hizo uso de lo que necesitaba de que estén con las cámaras apagadas, preprendidas, perdón. Ahora sí las pueden apagar para que yo pueda compartir, porque si no, como que se me... Ahí se cargó. Un segundito. Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí, Carlos. Bueno, formando parte de este módulo especial que tiene que ver con el desarrollo del capital humano, hemos desarrollado esta presentación que tiene que ver con lo que se denomina la problemática ambiental y su relación con los procesos de desarrollo, ¿sí? Como bien lo mencionaba Andrea en la presentación, mi nombre es Carlos Barrio Nuevo, egresado de la UNCA, egresado de la UCASAL, actualmente director de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Catamarca, y también, además de docentes en diferentes institutos, también formo parte de la Cátedra de Introducción a la Ecología Urbana en la Facultad de Tecnología y Ciencias Exactas en la UNCA, en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, perdón. Lo que vamos a ver en esta presentación tiene que ver con algunos conceptos, muchos de ellos muy comunes, que son de utilización diaria por parte de nosotros o por parte de la retórica utilizada muy comúnmente por muchas personas, especialmente políticos, especialmente gente relacionada a los medios de comunicación, que tiene que ver con las siguientes palabras: sustentabilidad, necesidad de cambio, y entre paréntesis pongo ecología política, ¿sí? Racionalidad ambiental, diálogo y responsabilidad social. Como un pequeño anticipo de cada una de estas palabras que después voy a ir desarrollando, les voy mostrando algunos gráficos que intentan reflejar de una manera perceptual lo que implica la sustentabilidad, ¿sí? Fíjense en que un espejo, por un lado, refleja lo verde y por el otro lado lo gris, lo oscuro. Ya es un preludio de lo que anticipa y lo que incluye la definición de esta palabra tan utilizada, o su equivalente, que es sostenibilidad o desarrollo sostenible, y vamos a ver que todos conforman parte de una misma concepción, ¿sí? Son diferentes versiones. También otro tema de esta presentación es un cambio político y que tiene que ver con lo que se denomina ecología política, ¿sí? Y como decíamos, forma parte de la retórica de cualquier político y forma parte de la plataforma de cualquiera de ellos. Y ponemos una palabra que es tiempo para cambiar, porque creemos que aún tenemos tiempo para hacerlo. También otro de los temas de esta presentación gira en torno a la racionalidad ambiental. Está
representado por un árbol que tiene un contorno, ¿sí? Que se parece a una cabeza humana, y que intenta de una manera muy gráfica cómo está incluido dentro de nuestro pensamiento lo que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Y cómo nosotros, las personas, pensamos el ambiente y cómo nos ubicamos en él y cómo interactuamos con él, pero sobre todo cómo lo pensamos, ¿sí? Y si realmente lo pensamos. El otro tema de la presentación es algo muy importante hoy en día, que debería haber sido siempre importante, pero que hoy en día tiene vital importancia, que es el diálogo. El diálogo dirigido, el diálogo que permite la interacción, que permite los diferentes puntos de vista, expresarlos, discutirlos, analizarlos, confrontarlos, pero además generar discusiones fundamentadas que permiten tomar decisiones. Eso está bueno del diálogo. Y otro de los temas de esta presentación es la responsabilidad social. Y cuando hablamos de responsabilidad social, no solamente estamos hablando de nuestra sociedad, de nosotros como entes, como personas sociales, como personas jurídicas sociales, como miembros de una sociedad, como miembros de una comunidad, sino también estamos hablando de empresas, pero también estamos hablando de la responsabilidad que tenemos ante el medio ambiente, es decir, a nuestro planeta, ¿sí? A nuestro planeta azul. Yo tengo un hijo que se llama Felipe, que tiene 3 años, y él cuando lo conoció al planeta por primera vez, hace muy poco tiempo, dijo Achul. Un planeta azul porque está rodeado de agua, más del 80% en la superficie de nuestro planeta está rodeado de agua. Solamente el 20% restante son tierras emergentes y solamente una pequeña porción de ellas son tierras habitables desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos y condiciones para ser habitados. Pero cuando hablamos de esta responsabilidad social, no dejamos de lado a la responsabilidad empresarial y cuando nos incluimos dentro de las personas, pensamos no solamente en el bienestar social, sino también en el bienestar comunitario, el bienestar de todas las personas. Y cuando hablamos de empresas, hablamos de la responsabilidad empresarial, que esto le permite a muchas de las empresas, si bien es cierto, lo pueden hacer por una cuestión de reputación, también pueden hacerlo por una cuestión de rentabilidad o también, como muchas empresas, se están incorporando por convicción ante la sostenibilidad. La situación actual es por todos conocida. La preocupación por los impactos ambientales ha llevado a plantear conceptos globales como el desarrollo sostenible, sustentable, ¿sí? Cuando nosotros, cuando nos hablan o nos dicen estas palabras, desarrollo sostenible o sustentable, inmediatamente nosotros pensamos en un tipo de desarrollo en el cual nos dé sustento, pero que nos genere a su vez la continuidad de la especie, pero también de la tierra en sí misma, ¿no? Es decir, como lo llevamos intrínsecamente, porque nos hemos apropiado de ese concepto en el transcurso de nuestra formación, como les decía, en diferentes ámbitos, y sí, sí, va por ese lado, pero vamos a ver cuánto de esto es verdad, ¿sí? Y cuánto es de este desarrollo sostenible es posible bajo el concepto de la ecología política y cuánto importa o cuánto interés tienen las tomas de decisiones para el desarrollo
de cualquier actividad las cuestiones medioambientales, y si priman sobre el desarrollo sustentable el desarrollo de la actividad económica, principalmente. ¿Sí? Como decíamos, desarrollo sustentable o sostenible es una palabra muy utilizada en muchos aspectos, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a repasar cualquier plataforma electoral de cualquiera de nuestros candidatos, actuales, anteriores y anteriores, en cualquier lugar del mundo forma parte de su prosa, de su diálogo, de su discurso, ¿sí? Promover el desarrollo sostenible o sustentable, y así escuchamos hablar de ambientes, de ciudades sustentables, no sé, de comunidades sustentables, de autos sustentables, de todo lo que ustedes imaginen de sustentable, bueno, es utilizado. Es como una palabra muletilla. Se ha convertido así en parte de la retórica instrumentalista, por cierto, ¿sí? Que no busca el cambio en el modelo de desarrollo para una sociedad de largo plazo, sino dejarnos claro cuál es el objetivo del mismo y la forma como se logrará. ¿Sí? Un ejemplo de esto, y que nos demuestra a nosotros que forma parte de la retórica, y no estamos hablando a una escala local, sino estamos a una escala global, es los fondos asignados a el desarrollo sostenible en el mundo. Son muy pocos. Hay más dinero apoyando el desarrollo armamentístico, el desarrollo de la producción de otras áreas, y el desarrollo sostenible o sustentable, la verdad que forma parte, eh, está en muy pocas carteras, en muy pocos bolsillos. En un gráfico muy interesante, porque es muy alusivo a lo que estamos mencionando, hay un árbol remendado, parchado, con un pequeño baldecito en el cual está pidiendo una limosna para este pobre desarrollo sostenible. Claro, es el árbol, el desarrollo sostenible, y está pidiendo ayuda, ¿sí? Ayuda económica que de momento no llega, ¿sí? Por lo menos el hombre en general, la estructura capitalista mundial, imperante, no la tiene en cuenta. Muchas veces sucede lo siguiente. Miramos para el lado que nos conviene, ¿sí? Fíjese en esta imagen tan representativa. De un lado, el padre mirando mientras hay sol, cae una gota y dice: el clima está loco, mientras que su niño mira para el otro lado, la devastación, la deforestación, basuras, ¿sí? La industrialización, la contaminación, y dice: sí, claro, papá, el clima. A pesar de esto, ¿sí? y de todo lo que uno puede imaginarse, la percepción general de la problemática ambiental tiende a categorizarse solo desde lo ecológico, obviando factores importantes en esa problemática, como lo cultural, lo social, la justicia y el reconocimiento del otro. Y en acá es muy interesante plantearse, cuando uno habla de ecología política, no estamos hablando acerca de una definición ecológica, ¿sí? No estamos hablando de una definición biológica. Estamos hablando de cómo, dentro de las tomas de decisiones, la asignación de recursos,
los planes de manejo o de gestión planifican políticas públicas a mediano o largo plazo que redundan en el desarrollo sostenible. Y no estamos hablando de ecología biológicamente hablando, sino estamos hablando de otros factores no menos importantes, como la preservación del medio cultural, ¿sí? La conservación de la idiosincrasia local, la conservación de los diferentes aspectos sociales, legales, reconocimientos del otro, de las necesidades, pero también de los derechos individuales de los demás. Fíjense en que dentro de esta concepción de desarrollo sostenible no solamente entra lo biológico, sino que está muy interrelacionado. Y está tan interrelacionado que estos cuestionamientos reclaman en una visión mucho más amplia de ambiente, ¿sí? Para este caso, nosotros entendemos al ambiente como el todo complejo que nos rodea y del cual hacemos parte. Cuando nosotros hablamos de ambiente, estamos hablando de lo que nos rodea, desde lo minúsculo, es decir, desde nuestros domicilios particulares, nuestra zona de confort, nuestro espacio individual, pero también nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra provincia. No estamos hablando solamente de algo, o no nos imaginamos inmediatamente y nos vamos a pensar en las montañas, o en las selvas, o en el monte, o en el desierto, o en la puna, o en otro lugar. Imaginamos el ambiente como todo aquello que nos rodea, ¿sí? Desde esa percepción le damos mayor importancia, ¿sí? Se empieza a complejizar más y entendemos por ambiente a una relación compleja que nosotros tenemos desde el origen mismo de la aparición de la especie humana con nuestro entorno. Ya vamos a llegar a un punto en el cual vamos a ver cómo a medida que se ha ido incrementando la población mundial, se han ido perdiendo, ¿sí? Los recursos naturales. Y han ido perdiendo los recursos naturales porque desde un análisis económico la razón está fundamentada en sus supuestos de funcionamiento en aras de lograr el objetivo básico, lo que se conoce como maximizar el valor del capital, ¿sí? Muchos de ustedes saben a lo que me refiero y lo saben mucho mejor que yo, pues son de profesiones relacionadas con esta concepción de maximizar el valor del capital. Muchas veces, desde el punto de vista económico, toda fundamentación es aceptada. Muchas veces por encima de la razón. Pero así funcionamos. No nos tenemos que soslayar y dejarnos sentirnos culpables por esto. Sencillamente, así funciona nuestro universo conocido, ¿sí? Me refiero a nuestro universo en cuanto a nuestro universo en comunidad. Esos supuestos económicos promueven la toma de decisiones basadas en el egoísmo, y la individualidad, ¿sí? En el confort. Han afectado el reconocimiento del otro y esto ha causado muchos excesos en los actos humanos que terminan afectando el medio ambiente. Muchas de las tomas de decisiones no son colectivas, están destinadas a unos pocos, especialmente aquellos que tienen un estatus social, por así decirlo, preponderante, o forman parte de ello, o están cerca de los organismos tomadores de decisiones. Muchas veces nos olvidamos del otro
dejándolo de lado, y mucho menos vamos a tenerlo en cuenta en su interacción con el medio ambiente. Acá esto es muy interesante. Esta gráfica nos dice muchísimo. Fíjense en para quien no lo sabe, la especie humana tiene apenas pocos millones de años de presencia en este planeta. Las primeras manifestaciones de homínidos, es decir, miembros de la familia en la cual nosotros nos encontramos, están reconocidos allá por hace unos 7 millones de años, ¿sí? Así aparecieron diferentes especies que hoy en día no están, que fueron desapareciendo y que conformaron parte de nuestra evolución como especie, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que ha pasado tan poco tiempo, ¿sí? Y que hoy somos la última especie, la única especie viviente, Homo sapiens, y sapiens hace alusión a la capacidad que tenemos de pensar. Muchas veces dudamos si realmente estamos pensando, y sobre todo si pensamos en el otro, ¿no? Fíjense en ustedes allí cómo en ese derrotero evolutivo que nos ha llevado hasta lo que actualmente somos, quien ha ido perdiendo en esa gráfica, en esa interpretación, son los ambientes naturales, que está representado por un árbol, cómo ha ido perdiendo sus hojas, sus ramas, su tallo, casi todo. ¿Quién diría que la evolución de la criatura más apta y con raciocinio signifique la involución o la destrucción de todas las demás especies? ¿Sí? Hoy estamos en presencia de una séptima gran extinción en lo que se denomina la era del antropoceno, en franca alusión al antropocentrismo que nosotros tenemos, es decir, al hombre, estamos situados en el centro de todo y creemos en derechos y hacemos un uso de todos los recursos en nuestro favor y en la toma de decisiones también. Así, al principio, los incumplimientos fueron leves, simplemente llevar ropa y construir casas. Luego comenzamos a poner nuestras presas en manadas y a cultivar nuestros alimentos favoritos. Consecuencias de ese crecimiento, de nuestro número y del desarrollo de nuestra capacidad de descolocar, es decir, de poner una cosa en otro lugar. La contaminación es siempre una cuestión de cantidades. Es una parte de un autor que allá por ya casi 3 décadas atrás nos señalaba cómo en el derrotero evolutivo de nuestra especie nosotros hemos ido haciendo lo que hoy hemos convertido en nuestro planeta. Y vaya que ha crecido nuestro planeta en términos de abundancia numérica. ¿Cómo ha crecido la población a lo largo de la historia? Desde unos 500 años antes de Cristo hacia el año 2000, ¿sí? Fíjense, en el eje vertical tenemos millones de personas y en el eje horizontal tenemos años, ¿sí? Fíjense en ustedes que para el año 0, ¿sí?, de la religión católica, no llegábamos ni siquiera a 100 millones, perdón, a 200 millones de personas, ¿sí? Mucho menos. Al momento de la máxima extensión del Imperio Romano, rondábamos los 200 millones de personas. Y después, en un breve periodo de tiempo, imagínense, eso ocurrió allá en el primer siglo de la era cristiana y parte del segundo. En estos 18 siglos restantes nosotros hemos pasado de esa cantidad
cuando en el año 1750 hay un comienzo de la transición demográfica, hay una gran expansión, hay una gran expansión en todos los continentes de muchas de las potencias que desarrollaron sus colonias y que colonizaron todo el planeta, estableciendo ciudades, nuevos pueblos, ¿sí? Y que ha llevado a un crecimiento significativo para el año 1750. Nosotros, en nuestro planeta, se estima que rondábamos los 1.000 millones de personas. Para el año 1900 aproximadamente, es decir, para el siglo pasado, a comienzo del siglo pasado, con lo que se conoce como la Revolución Verde, que se solapa con la Revolución Industrial, ¿sí? Porque está relacionado con la capacidad que tiene el hombre y ha ido teniendo y ha ido tomando a través del tiempo para el desarrollo de las actividades agrícolas e industriales, es decir, poder fabricar lo que necesita a gran escala, tanto en cuestiones de manufactura, pero también en cuestiones de su propio abastecimiento. Desde allí hasta la actualidad, y fíjense en que este tiene un corte al año 2000. Estamos más de 20 años atrasados. Estamos hablando de que al 2000 nuestro planeta estaba aproximadamente sosteniendo a 7.000 millones de personas. Un número extraordinariamente grandísimo. Y fíjense ustedes en la curva, presten atención. Crece de una manera exponencial. Y hoy en día nos damos cuenta de a qué se refiere cuando hablamos de exponencial, porque en el caso de la pandemia vigente, actual, está creciendo con este ritmo vertiginoso de manera exponencial y ha crecido en muchos países y en nuestro país también está en esa curva ascendente. Así que sabemos de qué se trata. Sabemos que se trata de un incremento significativo. Esto ya es un poquito más actual, del año 2013. Solamente ubica los primeros 20 países, el top 20 del ranking de población mundial. ¿Sí? Inmediatamente cuando nosotros pensamos qué país tiene mayor cantidad de personas, inmediatamente, seguro, la mayoría piensa en algún país asiático. Y gran parte de nosotros pensamos, o piensan ustedes, en China. Y efectivamente, para el año 2013 China tenía casi 1.350 millones de habitantes. Lo seguía la India con 1.220 y así. Y fíjense en que después Estados Unidos, Indonesia, Bangladesh, Filipinas, Vietnam, Tailandia. Justo estoy hablando de países del sudeste asiático, ¿sí? Argentina estábamos lejos. Para ese momento todavía estábamos siendo cerca de los 40 millones, ¿sí? Pero fíjense en ustedes cómo China, quien actualmente ya alcanzó los 1.500 millones de habitantes y está en franco aumento, supera ampliamente, duplica, quintuplica, sextuplica, multiplica por muchas veces la cantidad de habitantes de muchos otros países. Y eso es un llamado de atención. China es un gran consumidor de recursos naturales, ¿sí? Quizás uno de los más grandes. Luego le sigue Estados Unidos por lo de el desarrollo industrial. No tanto la India, porque la India, la verdad que desde el punto de vista del desarrollo industrial, tiene poca actividad o poco desarrollo. Y esta es una tendencia, la tendencia, fíjense en que nosotros estamos ahí en esa flechita, estamos más o menos como el 2020 por ahí, ¿sí? En el 2020 actualmente consideramos que estamos cerca de los 8.000
sí, 8.500 millones de personas, pero para el año 2050, acá, casi a la vuelta de la esquina, dentro de 30 años, se estima que vamos a estar hablando de unos 10.000 millones de personas en este planeta. Una cantidad inimaginable. Y ahí, una vez más, en esa gráfica se representa el crecimiento exponencial. En esto está mucho más detallado. Y fíjese en que a partir de la revolución industrial, producida en el siglo XVI, es decir, en el año 1500, cómo se ha ido incrementando de manera sustancial, y entre el año 1900 y el año 2050 el incremento es de manera exponencial. Sigamos con esta situación, y si bien el origen de estos excesos no se pueden atribuir únicamente a la aparición del capitalismo o su consolidación a través de la segunda revolución industrial, sí es claro que esto agravó la situación y cambió la relación entre el hombre y su medio ambiente. Más aún cuando en el siglo XX los economistas neoclásicos enfatizaron en la racionalidad económica como la base de la toma de decisiones, para garantizar la maximización de los beneficios y la optimización de costos. Para todos aquellos que son contadores, esto le debe resultar bastante conocido. Bajo esta racionalidad se fortalece la instrumentalización de todo al objetivo particular económico, y por esto no solo se habla de la transformación de la naturaleza a un recurso más, de hecho, a partir de esta concepción, a lo natural se lo empieza a llamar recurso, es decir, como materia prima, es decir, como algo que se utiliza, ¿sí? Sino del rechazo a lo realizado, la externalidad aparece como el argumento perfecto para justificar las decisiones empresariales, según las cuales los problemas son de otros. Esto es un punto muy interesante porque las externalidades, y en esto hace referencia a lo que sucede, y que muchas empresas pequeñas, medianas o grandes no se hacen cargo. Estamos hablando de la deforestación, por ejemplo, de las industrias madereras, pero también estamos hablando de, no sé, de la industria del petróleo, de la industria de, no sé, mineral, de cualquier tipo de industria o de cualquier actividad extractivista, o incluso también el avance de la urbanización, de la ocupación del territorio, en definitiva. La contaminación ambiental, la contaminación sonora, la contaminación atmosférica, todo eso, ¿sí? Eh, Nadie se hace cargo. Eso es son las externalidades, ¿sí? Y lógicamente, ¿sí? Si no, piensen ustedes, por ejemplo, que Estados Unidos, ¿sí? Es uno de el país más importante, ¿sí? Que no ha firmado jamás el protocolo de Kioto, ¿sí? Para reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Nunca lo ha firmado. Y no lo piensa hacer. Es un modo de vida, capitalismo puro. Esta presentación se compone de 5 partes. Vamos viendo cómo continuamos. Vamos a abordar desde un enfoque crítico el concepto de desarrollo sostenible y sustentabilidad desde múltiples visiones, que además de exponer su ambigüedad, ponen de manifiesto su complejidad y complementariedad. También hacemos un acercamiento a los procesos de cambio, tanto a nivel humano como organizacional. También nos vamos a ocupar en esta presentación de la racionalidad económica y la racionalidad ambiental como los detonadores que impulsan las acciones, que promueven diversos paradigmas nuevos de desarrollo sostenible y la sustentabilidad en el tiempo.
Se plantean algunas reflexiones sobre responsabilidad y se proponen algunos interrogantes que esperamos o espero que inviten al debate. Quizás no sé si nos da tiempo para debatir a nosotros, pero al debate entre ustedes o al debate en uno mismo. Los antecedentes del desarrollo sostenible podrían remontarse a la década del 70, cuando en Estocolmo, en el marco de la conferencia de Estocolmo, valga la redundancia, sobre medio ambiente, el tema es visto desde una óptica general y se plantea la finitud del desarrollo. Fíjense en las palabras que utilizaban para describir esos encuentros. Y cuando hablamos de finitud, es decir, estamos hablando de algo que tiene fin, ¿sí? Que es posible. Y es un llamado de atención, porque es como la primera vez que admiten que los recursos o que el ambiente tiene un límite. Se cuestionan los dos presupuestos fundamentales de la promesa del desarrollo. En primer lugar, la promesa de que el desarrollo podía ser universalizado en el espacio, ¿sí? Y si tienen alguna duda de esto, piensen en diferentes países, en diferentes economías, en diferentes continentes, y piensen si efectivamente en todos los continentes el desarrollo es igual, es universal. Claro que no. Y segundo, que sería durable en el tiempo. Hay grandes ciudades, países, pueblos que han experimentado un desarrollo por un tiempo, ¿sí? Hasta que se agotaron los recursos, hasta que se agotó la explotación, hasta que dejó de ser proveedor de materia prima o hasta que dejó de ser un proveedor. Entonces, ¿sí? Estos dos presupuestos fundamentales de la promesa del desarrollo empezaron a aparecer como bambalinas. Y es justamente a partir de este reconocimiento de que los recursos naturales son limitados que se plantea la idea del desarrollo sostenible como para matizar esa cuestión. Sin embargo, desde que el concepto aparece por primera vez allá en el año 1987 en lo que se conoce como el informe Brundtland, un informe muy referenciado, si uno pone la palabra desarrollo sostenible, inmediatamente sale el informe Brundtland, define al desarrollo sostenible como que busca satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Suena a puro altruismo, ¿sí? Y de verdad que suena bastante bien, ¿sí? Sí, lo suena. La característica más prominente de esta definición es su rebosante ambigüedad, lo cual hace que algunos de sus intentos de aplicación desvirtúen los objetivos para los cuales fue pensado. Por ejemplo, colocar el adjetivo de sostenible al lado de desarrollo parece reforzar la idea no de un desarrollo, sino de un crecimiento infinito y desigual. Son como cuestiones antagónicas. Desarrollo sostenible es como si fuese que estamos forzando hacia un camino ineludible. Desarrollo sostenible son dos palabras muy fuertes, una al lado del otro, que impulsan a un crecimiento infinito y desigual. Ángeles, un autor reconocido dentro de el mundo de las ciencias políticas y sobre todo con lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, en el año 96 manifestó, desde el punto de vista lingüístico, estos términos tienen connotaciones distintas. Sostenido es lo que se sostiene por sí mismo, o sea, aquello que ha llegado a un equilibrio que permite la prolongación de la estructura. Tal es el caso del ecosistema, ¿sí? Sin nosotros, obviamente. Sostenible se refiere a algo que tiene que ser sostenible, que tiene que ser sostenido.
Es decir, algo que se le tiene que aplicar un esfuerzo, algo que se le tiene que aplicar energía, y por lo tanto, se le tiene que aplicar fuerza o se le tiene que aplicar algo para mantenerlo. Se refiere, por tanto, a un sistema en desequilibrio que exige inducciones externas para lograr la sostenibilidad. ¿Se entiende ahora por qué desarrollo sostenible es una ambigüedad? Sin embargo, estas contradicciones y ambigüedades parecen ser aceptadas por la mayoría y algunas de las razones para ello los plantea el doctor Gliglo, quien dice que se la acepta porque inconsciente o conscientemente deja en la penumbra los numerosos interrogantes y contradicciones derivadas del tránsito, abstracción, concreción de las definiciones sobre desarrollo, ¿sí? No es fácil aceptarlo, ¿sí? Por eso las aceptamos. Permite además disfrazar la realidad y verificar, cuantificar y contrastar cómo se avanza hacia objetivos de mayor bienestar, aunque las cifras estén mostrando el contrario. Aunque las cifras estén mostrando lo contrario, ¿sí? Y esa es una cualidad de nuestro hombre, ¿no? De nosotros como hombres, como sociedad, que pensamos que estamos haciendo el bien y estamos buscando, en realidad, quizás el mal menor. La sustentabilidad constituye el principal pretexto para realizar cuestionamientos no solo al estilo de desarrollo, sino a los valores, como visiones y o paradigmas dominantes. Y esta es una idea quizás previa a la de desarrollo sostenible, sin embargo en la actualidad parecen utilizarse indistintamente, haciendo precisión más que en el término, en el contenido del discurso. Por lo antedicho, parece ser que desarrollo sustentable o sostenible, ¿sí? Son posiciones encontradas. Qué paradoja. Bueno, en definitiva, después de hablar y de ver el origen de esta palabra, de sus ambigüedades, contradicciones, ¿en qué quedamos? Si es que quedamos en algo. Bueno, el desarrollo humano sostenible se vislumbra como un enfoque integrador y conciliador. Se pretende conservar tanto lo humano como lo natural. Desde esta perspectiva, el desarrollo sostenible debería, una de las definiciones que deberían ser consideradas es la siguiente. Pertenece a Herrero, del año 2005, el cual sostiene que es es modelo de desarrollo integral, endógeno, ¿sí? Perdurable y humano, que tiene como fin supremo la defensa de la naturaleza y de la especie humana, y que otorga un papel protagónico a los principios de la diversidad y solidaridad, del mismo modo que persigue preservar el patrimonio biológico y cultural de los pueblos en sus dimensiones locales, regionales, nacionales y globales. Wow. Sí que es una definición larga, pero si nos recordamos en las primeras definiciones de desarrollo sostenible que permitía garantizar los recursos naturales para las generaciones futuras, bueno, esta parece ser un poco más ajustable a la realidad, ¿sí? La otra era más bien icónica, tal vez conceptualmente deseable, pero esta más conceptualmente aplicable, ¿sí? Creo que se ajusta un poco más a la realidad. Quizás se quedan con esta, quizás ustedes indagan y buscan otras, quizás. Entonces, el desarrollo sostenible, si nosotros seguimos esta definición, es una transición hacia una coevolución global. Y vamos a un término biológico y que tiene que ver con
coevolución. Coevolución se da cuando dos especies, ¿sí?, diferentes se adaptan unas a otras y se necesitan unas a otras. Un ejemplo muy sencillo de coevolución es como el pico de los colibríes o de los picaflores han evolucionado para ser largos, ¿sí? Además tienen una lengua mucho más larga, ¿sí?, que el pico, y que les permite ingresar muy en la parte más profunda de las flores, allí donde se encuentra el néctar, que es el botín que ellos buscan, pero cuando llegan al néctar, sin querer, tocan los granos de polen que se encuentran en la parte anterior de la flor y van polinizando, es decir, van transportando los granos de polen hacia otras plantas y van permitiendo su polinización, es decir, van permitiendo que otras que se produzca la reproducción de otras plantas. Y cuando nosotros hablamos de coevolución global, estamos tratando de entender a que el desarrollo sostenible lleva implícito que nosotros debemos aprender a coexistir, a coevolucionar como entre la comunidad humana y el medio ambiente, o lo que nos queda del medio ambiente. Y no sé por qué utilizo la palabra medio ambiente, debería ser ambiente, ¿sí? Tal vez porque uno está muy influenciado o tal vez es la parte que nos queda. ¿La mitad? ¿Será? Vamos con la necesidad del cambio. Y acá viene parte central de esta presentación y que tiene que ver que lo que veníamos diciendo. Fíjense en que en la imagen hay alguien, alguien seguramente alguien que está postulándose algo, ¿sí? Puede ser cualquiera a nivel de cualquier lugar del mundo, donde el desarrollo sostenible o sustentable se ha constituido en una referencia obligada en el discurso de la política social y empresarial. En parte se ha convertido en una moda. Esta masificación del discurso ha generado que éste pierda en parte su potencialidad transformadora de lo real. En tanto, se convierte en un instrumento de la retórica. ¿Sí? Es decir, forma parte de todo discurso, pero que sabemos ineludiblemente nosotros en nuestro interno, en nuestro ser, que solamente queda ahí, ¿sí? Y que muchas de las decisiones que se toman, aunque digan que son sostenibles o que son sustentables, en realidad enmascaran otros intereses que muchas veces están más allá de planear un desarrollo sostenible. La actual crisis ambiental justifica esta necesidad de cambio, justifica esta necesidad de pensamiento, justifica esta necesidad de pararse en un contexto donde no solamente arbitre lo económico, sino también lo ecológico, lo social, lo soportable, lo viable. Cuando todas estas variables se solapan, encontramos lo que nosotros podemos denominar como algo sostenible, ¿sí? Es decir, sí o sí, la sustentabilidad o la sostenibilidad, porque son términos equivalentes, tienen que estar integradas por estas tres patas. Vuelvo a repetirlo, lo social, lo económico y lo ecológico a la hora de tomar decisiones. Acá, bueno, hace poco, esto también es una forma de homenajear a Quino, nos dejó hace muy poquito. Dice Mafalda, en uno de sus pensamientos, ya hace mucho tiempo que tengo este gráfico, tenemos hombres de principios, lástima que nunca los dejen pasar,
el principio. Esta crisis de sentido tiene raíces en una crisis moral, de principios, de nuestros valores, de nuestras emociones, de nuestras actuaciones, ¿sí? De nuestro devenir como sociedad. El problema que hoy enfrenta la humanidad es primordialmente algo así como un subdesarrollo moral, y disculpen que lo diga de esa manera, ¿sí? No se sientan ofendidos, ya que hemos alcanzado un impresionante desarrollo científico y tecnológico, lo que nos da el poder de modificar e incluso destruir la naturaleza, incluso a nosotros mismos. Fíjense hoy en día el gran desarrollo tecnológico, científico, militar, industrial, farmacéutico. No sé si tanto farmacéutico, porque todavía no podemos encontrar las vacunas contra el coronavirus, ¿no? Pero bueno, seguramente hay mucha más plata invertida en el desarrollo armamentista que en el desarrollo de la medicina, estoy seguro. Es decir, somos niños al mando de una locomotora, una gráfica, una locomotora grande, ¿sí? Por un camino sinuoso, donde lógicamente es una locomotora más grande que el camino mismo. Es difícil de llevar el mando en ese camino. Comprender el papel del hombre en los procesos de cambio implica, en primer lugar, una aproximación al concepto de cambio mismo, ¿sí? Y acá estamos haciendo un intento de acercamiento al cambio desde nuestra propia perspectiva, pues lejos de las concepciones comunes y tradicionales que plantean el cambio como modificaciones aparentes, los procesos de cambio implican modificaciones en la estructura de las organizaciones. Y por lo tanto se plantean desde diversas concepciones de organización, permeando el papel del hombre, ser humano, como piedra angular de las mismas. Va más allá de lo que nosotros mostramos. El cambio desde la teoría general de los sistemas, también conocido como la visión de adaptación, parte de lo planteado por Morgan, quien afirma que, fíjense, hay un gráfico donde hay un ambiente externo, donde hay un ambiente interno, ¿sí? Y a su vez dentro de ese mismo ambiente interno hay un ambiente externo rodeado. Esto sería lo equivalente a una ciudad, a una urbe, cualquiera, donde hay entrada de materia, de energía, hay un proceso de utilización, ¿sí? Hay una retroalimentación y hay una salida, ¿sí? Esto es en general lo que se denomina como un ecosistema urbano, o desde el punto de vista del urbanismo, lo que se conoce como metabolismo urbano. Las organizaciones son sistemas abiertos que necesitan gestionar cuidadosamente, y cuando hablamos de organizaciones estamos hablando de organizaciones gubernamentales, ONG, privadas, empresas, personas, comunidades, entes, nosotros. Satisfacer y equilibrar sus necesidades internas y adaptarse a las circunstancias ambientales o del entorno, ¿sí? Comprender de que a toda entrada hay una salida, que hay un proceso, y donde el ambiente nos proporciona parte, pero que también debemos generar un retorno de lo que nosotros utilizamos, no en forma de desperdicio, sino ayudando a que nuestro medio ambiente, y vuelvo a utilizar la palabra medio inconscientemente, vuelva a su estado original, o por lo menos parecido a lo que era antes. El cambio organizacional es un proceso de creación colectiva a través del cual los miembros de una determinada colectividad aprenden juntos, como espero que lo estemos haciendo ahora nosotros en esta charla. Es decir, inventan nuevas formas de jugar el juego social de la cooperación y del conflicto, es decir, una nueva praxis social. Y adquieren capacidades cognitivas de relación y organizativas
correspondientes, ¿sí? Esa es la idea, ese cambio organizacional que depende de nosotros. Vamos al penúltimo punto que tiene que ver con la racionalidad económica y racionalidad ambiental. Y hablamos de racionalidad porque supuestamente somos la especie que piensa, somos la especie que tiene la capacidad del raciocinio, somos la especie, somos Homo sapiens, somos, somos el centro de este planeta. Lo hemos modelado y lo hemos forjado y lo usamos a nuestro gusto, placer y necesidades. El problema, como se ha analizado, no está en el mejor adjetivo que debe acompañar la palabra desarrollo. El reto está en el cambio, en la forma como pensamos. Y allí la noción de racionalidad ambiental toma importancia como alternativa para el cambio. El origen de la problemática ambiental que estamos presenciando en este tiempo no es fruto del capitalismo, sino de los cambios que surgieron en nuestra forma de ver el mundo, cuando se nos ocurrió pensar que el centro del universo era el hombre. Todavía lo seguimos pensando. En consecuencia, los tres factores críticos para el cambio de pensamiento respecto al medio ambiente son, y fíjense en qué vamos a entrar a hablar, los deseos de supervivencia de cada uno de nosotros, la muerte y la individualidad. Ustedes dirán que tiene que ver con esto, con nuestro pensamiento y con nuestra conservación y con nuestra capacidad de conservarnos. El deseo de supervivir va más allá de la satisfacción de necesidades básicas y se dirige hacia el aumento del bienestar a partir de la riqueza patrimonial, tanto así que la historia ha demostrado que el poder está amarrado a la tenencia de dinero. Sin embargo, cuando se pasa del sobrevivir al supervivir, los desequilibrios no pueden ser asumidos en los procesos de renovación naturales y así el problema empieza a hacerse evidente. Hay un gráfico que dice mucho más que todas estas palabras. Una persona, ¿sí?, arriba de un mundo pequeño para él ya, sintiéndose dueño, a punto de clavar la bandera, como una metáfora de que le pertenece. Eso es el supervivir. No sobrevivir, supervivir. La muerte, temida por todos. Antes los humanos no temían morir. La tradición religiosa, especialmente la católica, que permeaba la sociedad en todos sus ámbitos, había enseñado que había vida eterna. Nos ha enseñado que hay vida eterna. Creemos en la reconciliación, en que después de esta vida tenemos otra vida, una vida eterna, ¿sí? Creemos en la reencarnación. Todos sus ámbitos había enseñado que había vida eterna. Los sufrimientos y la humildad con la que se viviera esta vida terrenal iban a ser el pago a una inmortalidad del alma, llena de paz, cercana de la presencia de Dios. La existencia de esta forma de pensar permitía a los humanos vivir sin muchos afanes y sin muchas necesidades. Hoy no tenemos la oportunidad de disfrutar espacios de ocio prolongados porque existe la presión de que el tiempo es corto. Para todo es corto. Hoy nos damos todo el tiempo, estamos asumiendo responsabilidades y todo nos parece poco. Y especialmente nos lo es. Y especialmente nuestro tiempo, ¿sí? Y así, y si la muerte se acerca, al menos se debe haber logrado los lineamientos básicos de la vida. Hay como una preconceptualización de etapas que debemos cumplir, todos. Hemos sido chipeados de esa manera, ¿sí? Estudiar, trabajar, casarse, tener hijos, nietos, bisnietos, por último, morir.
Esa es nuestra persecución. Y es una persecución que nos está dentro de nuestra toma de decisiones diarias. Sobre todo aquellos que ya pasamos los 30 o los 40. El tiempo tiene hoy otra concepción y desde una óptica economicista es visto como un recurso. Cualquier minuto usado en algo no programado representa una pérdida invaluable. Por eso, una sociedad en la que el simple transcurso del tiempo multiplica los ducados, en que el tiempo es oro, es natural que se lo mida y se lo mida minuciosamente. Estas palabras son de Ernesto Sábato, sacado de uno de sus libros, publicado allá por el año 2006, y reafirmado con eso de que el tiempo es oro. Y vaya que si lo consideramos así. Y vaya que cuando nosotros le prestamos atención a alguien y si queremos decírselo, se lo decimos. Te estoy dando lo más valioso que yo tengo, que es tiempo. Y es una verdad en el contexto actual, en nuestra forma de pensar, en cómo hemos sido educados, en cómo hemos sido programados. Sí, lo es verdad. Son muy pocas horas libres las que nos deja el trabajo. Apenas un rápido desayuno que solemos tomar pensando ya en los problemas de la oficina. O incluso muchos de nosotros desayunamos en la oficina o desayunamos mientras trabajamos o ni siquiera desayunamos. Hoy en día nos estamos poniendo incapaces de detenernos ante una taza de café en la mañana, también sacada del maestro Sábato, ¿sí? Hay una pequeña gráfica que dice que todos necesitamos amor y también una taza de café. En alusión a que necesitamos una pausa, un minuto, para nosotros o compartido con alguien. Pero que hoy en día, la verdad, que eso no nos parece lo más indicado. No es lo más usual. Finalmente, el tercer, ¿sí?, aspecto que consideramos dentro de esto, de lo de la racionalidad, es la individualidad como tercer factor. Es promotor del egoísmo y la despreocupación por el otro. Existe olvido por la familia, lo que rompe los valores de comprensión del yo para con el otro. Ahora, cuando el humano comienza a creer que es el centro del universo y que esta visión ha abierto sus ojos a la libertad, considera que todo lo que lo rodea es medio para sus fines. Fíjense en la imagen, representa eso. Un hombre sentado en una dirección opuesta a la común, a la que todos, ¿sí?, están orientadas. Y vaya que este individualismo que hoy pregona, este individualismo que nos lleva a tomar decisiones unilaterales, personales, donde domina el yo sobre el otro, creemos que es nuestra libertad. Y por lo tanto es fácil caer en el libre pensamiento de que todo lo que hacemos se justifica en pos de obtener esa ansiada libertad. Es preocupante observar cómo en el día a día y ese factor se afianza en la juventud. Pero en realidad no tan solo en la juventud, sino también en nosotros mismos. Si no, piensen cuántas veces revisaron su teléfono, como yo lo hice también en el transcurso de esta charla, ¿sí?, que lleva apenas una hora.
cuando con la tecnología se fortalece ese encerramiento en el yo y se disfruta más con una conversación virtual, ya sea a través de WhatsApp, Instagram, Messenger, Twitter o lo que fuese. Y cada vez menos con un encuentro personal. Casi nadie ve lo que pasa alrededor. La verdad, tampoco nos interesa. Y ya no solamente esto nos afecta a los jóvenes, sino también a todos, en realidad. Es decir, estamos ensimismados, ¿sí? Nosotros hemos sido apoderados por el individuo que agachada la cabeza y se concentra por completo en el movimiento ágil de sus dedos en un teclado o en una pantalla, en la computadora o el celular, ¿sí? Fíjense en esa imagen como son cuatro niñas, chicas, una sola, la que está coloreada, no tiene teléfono y esa es la única distinta, es la que está pensando. Las demás están interactuando, vaya a saber con quién, cómo, no cuenta. Esa es nuestra realidad. Al combinar los visos asociados a estos tres factores que hemos desarrollado, ¿sí? Surge el problema ambiental, el cual trae consigo culpabilidad por lo hecho y por las omisiones. Ahora nos sentimos un poco culpables. El miedo a morir aparece aunque se sabe que los individuos antes de fallecer deben haber logrado satisfacer sus necesidades no solo básicas, sino de acumulación de riqueza. Todos tenemos esas ambiciones. Y así, la única forma que tiene el humano de lograr vivir a plenitud es considerando que todo lo que lo rodea es un recurso utilizable. Esa es nuestra forma de razonar. Incluso quien está a su lado, el mundo es la despensa, la cantera, el sumidero. Bajo esta forma de ver la problemática ambiental, el culpable no es el sistema capitalista, es el pensamiento humano que lo generó. El sistema capitalista solo refuerza y mantiene los factores desencadenantes del olvido de la naturaleza y del otro. Y es el factor dominante a la hora de toma de decisiones de lo que se conoce como ecología política. Esta imagen representa que en realidad son como dos cabezas y quizás más entremezcladas, entrelazadas, y cómo debemos dejar esa individualidad para pasar a pensar en comunidad. No solamente pensar en el bien, en el bienestar individual, sino en el bienestar común, comunitario. No es fácil. Todo el día, todos los días estamos luchando contra eso. Estamos asistiendo a una crisis del conocimiento. La razón principal es la inconsciencia que nos acompaña en cada uno de nuestros actos y obviar el otro al tomar una decisión. Somos una sociedad inconsciente, porque aquellos que tienen el poder han definido nuestra forma de pensar y por ende la educación que recibimos en su mayoría está enfocada a satisfacer ese poder, entendiendo que el acceso al conocimiento daría argumentos irrefutables contra los que obraban injustamente. Hoy el poder emplea el saber que poseen sus expertos como la justificación básica, fundamental, de sus actos injustos. Qué fuerte que son estas palabras, ¿no? Esto lo escribió Ralston en el año 1995, hace 25 años, ¿no? No es nada nuevo. El poder emplea el saber que poseen sus expertos como la justificación básica fundamental de sus actos injustos. La supremacía de la racionalidad económica se desmorona ante la evidencia del deterioro ambiental. No sé por qué, debe ser el corrector que puso desarrollo, o quizás intrínsecamente ya vengo chipeado con la palabra desarrollo ambiental.
la pobreza y la desigualdad social creciente en el mundo que se ha construido. Son palabras de Enrique Lev. En todos los aspectos atinentes a las relaciones humanas con su entorno, en ese concepto acertado de ambiente que toca no solo lo físico y ecológico, sino que sigue un enfoque sistémico y holístico tutelado por las teorías de la complejidad, a diferencia de los enfoques reduccionistas y lineales que guiaron a la racionalidad económica. Esto es el nuevo paradigma que proponemos, que se propone. Es un nuevo ideario, es lo que deberíamos tratar de bregar de que así suceda. En la racionalidad ambiental, cada uno de los actores de este mundo es reconocido. Cada uno tiene una percepción sobre el mundo, sobre el medio ambiente, y es a través del diálogo de saberes, a través de la acción comunicativa que permite construir una relación con el otro. Fíjense qué linda, es una imagen muy linda. Volvemos a la imagen de dos árboles secos que tienen forma de cabezas humanas, pero que en no están sin hojas, sino que están interactuando, pasándose hojas o están comunicándose entre sí, están relacionándose, ¿sí? Eso forma parte del paradigma que conceptualmente estaría bueno desarrollar. La base de esta racionalidad ambiental es comprender la complejidad ambiental, ¿sí? No pensar que lo ambiente es lo externo, es lo que le decía, es el campo, es lo de afuera, está lejos de acá, ¿sí? No es aplicable a mi entorno, no es aplicable a mi casa, a mi espacio personal, a mi oficina, a mi barrio, a mi pueblo, a mi ciudad, no sé. No, es comprender que es bastante complejo, que más allá de interpretar lo complejo pretende reconocer la diversidad existente en una realidad. Por eso la complejidad ambiental genera lo inédito en el encuentro con lo otro. Si nosotros nos ponemos a pensar en las necesidades de nuestros vecinos, vamos a ver qué tan diferentes podemos llegar a ser, ¿o no? En enlazarnos con seres diferentes y en la diversificación de sus identidades. En la complejidad ambiental subyace una ontología y una ética opuestas a todo principio de homogeneidad, a todo conocimiento unitario, a todo pensamiento global y totalizador. No todos somos iguales, de hecho, eso lo sabemos muy bien. Todos lo sabemos muy bien. Somos muy diferentes. Y hay acá dos gráficos, uno más interesante que el otro, pero este de las lechucitas me llamó mucho siempre la atención porque dice, la lucha contra el sistema que nos rodea no es más importante que la lucha contra lo que del sistema tenemos interiorizado. Y vaya que tenemos interiorizado muchas cosas del sistema, ¿no? Y, y es el resultado de nuestra educación formal, no formal, de nuestras interacciones y de nuestra forma de ser y de afrontar la vida. Sí, la racionalidad ambiental emerge entonces con esa fuente de reconocer al mundo en el otro, de ver las necesidades del que es distinto para entenderse a sí mismo en esta ley mínima, la instrumentalización de la naturaleza y del humano y la acumulación continua en detrimento del otro no tiene aplicabilidad, no, para nada. Y por ende, no tendrían fuerza los cuestionamientos al tipo de racionalidad que utilizamos para la toma de decisiones. Por eso el lenguaje para la conversación en la búsqueda de un consenso toma importancia como fuente de racionalidad ambiental y de allí se genera el cambio individual. Fíjese en todo lo que hemos recorrido, todo lo que hemos analizado para llegar a esta nueva racionalidad ambiental que pretendemos que ustedes conozcan, ¿sí? Y que sea aplicada como una política y que forme parte no de la retórica, sino forme parte de la ecología política.
aplicable, de la toma de decisiones para el desarrollo sostenible, ¿sí? Más que una sección de reflexiones, este apartado que hemos estado desarrollando deja una serie de cuestionamientos para nuestra reflexión. Ya se observa cómo el conocimiento del otro y el diálogo pueden constituirse en el fundamento del cambio necesario para pensar que es posible un mundo diferente basado en un cambio de racionalidad. Esa es nuestra reflexión final en cuanto a esto. ¿Quedan algunas preguntas para resolver? Sí, claro, acá pongo algunas, pero más que solamente algunas. Quizás en ustedes mismos se estén generando muchas otras. ¿Es posible el desarrollo sustentable cuando los países desarrollados consumen más de lo que la naturaleza puede recuperar? ¿Qué pregunta? Claro que no. ¿Es posible pensar en un cambio de racionalidad en las condiciones actuales de nuestro país? Es una buena pregunta. La economía reconocerá al otro y buscará atender sus expectativas, equilibrando la variedad de objetivos y no solamente buscar el aspecto económico, la maximización del capital. Son preguntas muy fuertes, ¿no? Los debates semánticos, ideológicos con respecto del desarrollo sostenible y la sustentabilidad han ido distorsionando la aplicación de los mismos, ya sea bien en el ámbito de lo empresarial, en lo público, en lo estatal, ¿sí? En nosotros mismos. Por ello, esta presentación es una invitación al diálogo, a que entre los partícipes del desarrollo, que pueden ser ustedes desde cada uno de los roles, desde donde están, en aras de una construcción colectiva del mismo que reconozca las particularidades de su entorno, que reconozca que somos diferentes, que tenemos necesidades, que necesitamos oportunidades, pero que también podemos darlas y que somos personas que somos capaces de realizar cambios, capaces de superarnos y capaces de pensar que así lo podemos hacer. Por eso, ir de la racionalidad económica a la racionalidad ambiental, perdón, tuvo una pequeña interferencia con la electricidad acá, implica un reconocimiento de lo individual, una diferenciación del humano dentro de la dinámica que pretende ser homogeneizadora que caracteriza la sociedad actual. Este reconocimiento de lo particular se vislumbra como un gran reto, puesto que implica una revolución en el sentir, en el pensar, en el actuar de quienes habitamos este planeta Tierra, este planeta azul, este planeta chul, como lo dice mi hijo. Para ir resumiendo y cerrando esta presentación, la problemática ambiental es una realidad. Cualquiera de nosotros puede esgrimir un ejemplo. Ante la misma, dos conceptos se contraponen. La sustentabilidad como discurso que considera lo cultural, lo político, lo social y lo económico, ¿sí? Y la racionalidad ambiental como base para constituir un nuevo pensamiento paradigma, promotor del cambio en la acción fruto de la comunión entre individuos. Es tiempo de cambiar, está un poco gris, está un poco oscuro, es a propósito, ¿no? ¿Sí? Es para que no perdamos de vista de que el cambio está en cada uno de nosotros, el cambio está en cada uno de nosotros como operadores de nuestra realidad, de nuestro entorno y de nuestra toma de decisiones, ¿sí? Es tiempo de cambiar,
depende de nosotros. Algunas lecturas complementarias que están muy buenas, muy interesantes, están en esta presentación. Yo ya les pasé la presentación a la gente, a Victoria y a la gente de organizadora de esta diplomatura, que estimo que después será repartido, acerca de la sustentabilidad y la racionalidad ambiental, ¿sí? Ahí está la dirección hacia el PF, y también un libro, en realidad es un artículo muy interesante de Enrique Leff, donde trata la sustentabilidad y la racionalidad ambiental hacia otro programa de sociología ambiental, hacia un nuevo paradigma. Bueno, ya finalizando, quedan preguntas, dudas, críticas, otras opiniones. Queda ese espacio para que ustedes se expresen. Estoy a disposición. Y antes de que se habiliten las mismas, ¿sí? Termino esta presentación con una palabra de Atahualpa Yupanqui y una imagen que representa algo muy importante, que muchos no se dan cuenta porque lo tenemos asumido de esa forma y porque estamos chipeados de una determinada manera. Atahualpa Yupanqui, en uno de sus tantos escritos, decía que hay gente que mira a la tierra y ve tierra nomás, ¿sí? Hay gente que mira a tierra y ve gente, hay gente que mira a la tierra y ve animales, ve plantas, ve ganado, ve otros recursos, ve personas, ve futuro. Y esa imagen que representa ahí es una imagen de cómo nosotros a veces no vemos, ¿sí? Esa es una fotografía que yo tomé hace unos tiempos, en alguno de los viajes de campo. Soy biólogo de campo, ¿no? A pesar de que estoy dando esta charla, aunque le parezca un poco medio raro. Es en la entrada de Ancasti, ¿sí? Ancasti, el departamento, en realidad ahí eso es a la altura de donde se ingresa al dique de Ipisca, y está un monumento a lo que sería, porque lo dice ahí, el cóndor, ¿sí? Como una especie emblemática del departamento y de las zonas montañosas de nuestra provincia. Y si ustedes miran bien, en realidad, esa no se trata de un cóndor, sino es un águila, ¿sí? Es el águila real, que es el ave nacional de los Estados Unidos y que representa metafóricamente en toda su máxima expresión el capitalismo. Gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Ahí volvemos todos a las pantallas. Repito lo que les decía al principio, todos aquellos que estén en condiciones de prender sus cámaras, se los vamos a agradecer. Bueno, excelente exposición con esta clase. Estamos repasando una de las dimensiones del cuarto y último componente del desarrollo integral que les habíamos propuesto como modelo, como marco teórico para todo esto que nosotros les venimos diciendo desde el comienzo, que entendemos que las políticas públicas tienen una finalidad que es justamente poder acercarnos a lograr este desarrollo integral, que sin desarrollo humano y sin ambiente, por supuesto, sin un ambiente sano, mejor dicho, sería imposible. Creo que Carlos hoy lo expresó de una forma brillante. Así que, bueno, Carlos, te comento en el chat, no sé si vos lo podés ver también. Ahora estoy viendo, son muchos mensajes. Felicitaciones por tu exposición, todos diciendo muy claras,
que fue excelente y demás. Pero bueno, también como hacemos siempre, le abrimos este momento para preguntas, consultas, o bien algo que quieran decir. Quien quiera hablar puede usar abajo la herramienta de levantar la mano, o bien nos hace seña por acá y les habilitamos el micrófono. O sea, alguien que quiera... Estoy muy agradecido por los comentarios, por los mensajes, estoy viéndolos acá. Muchas gracias. Sí, soy un afortunado al poder transmitir esto y que sea claro, la verdad que eso me da satisfacción, pero me da más satisfacción ver sus expresiones y cómo esto genere un cambio de su pensamiento, ¿sí? Y su forma de ver y de apreciar nuestro entorno a la hora de tomar decisiones. Eso está bueno. Gracias, Carlos. ¿Alguien que quiera participar haciendo una pregunta o una consulta? Sí, ¿No? ¿puede ser una pregunta? Sí, no. César, acá estás. Sí. ¿Cómo está? Bueno, primero muchas gracias, excelente la charla, es un tema de suma importancia en esta etapa del mundo que vivimos. Y me quedé con por ahí una reflexión que él nos decía que depende individualmente de cada uno de nosotros, que el cambio estaba en nosotros, pero que sí suena lindo. Pero le quería preguntar, realmente, en la medida que no haya un acuerdo global, nosotros ya Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París por el tema del calentamiento global, y lo que implica un retroceso muy grande en cualquier cambio que se quiera realizar unilateralmente de algún otro país. ¿Usted cree que en la medida que no haya un acuerdo realmente global sobre el camino que hay que tomar en el cuidado del medio ambiente, el resto de las acciones que se hagan van a llevar a un objetivo concreto o simplemente van a atenuar o van a dejar pasar esto? Pero ¿es necesario realmente un acuerdo global para que esto funcione? Hola César, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, un gusto que reflexiones de esa manera. Sí, considero que es necesario un acuerdo global. Recordá que nosotros también en la parte de la exposición expusimos que somos parte de un sistema complejo, donde estamos integrados por diferentes partes. No solamente lo ambiental, sino lo social y fundamentalmente lo económico. Quienes tienen que llevar adelante, digamos, o liderar este nuevo paradigma son las grandes potencias, especialmente a quien nombraste, ¿sí? Y quien se ha retirado del Tratado de París, tal cual muy bien lo enunciaste. Considero que si no se logran esos acuerdos, la verdad que muchas de estas decisiones que cada uno puede tomar individualmente o por separado terminan siendo dispersión de buenas voluntades, lamentablemente. Espero haber contestado tus preguntas, Sí, César. sí, sí, es clarísimo y la verdad que asusta, ¿no? Porque es la realidad que estamos en realidad en manos de externas, y el futuro del mundo también no depende por ahí muy poco de lo que se pueda llegar a hacer, porque es como si lo llevas a pequeña escala, si vivís en un vecindario donde todos se ponen de acuerdo en una norma de comportamiento y de cuidado, y hay un vecino que hace lo que quiere, Sí. y es imposible la convivencia, ¿no? Y sobre todo cuando ese vecino es el que tiene la casa más grande, el que tiene más poder adquisitivo, el que toma las decisiones. El que tiene mayor propiedades, el que tiene mayor extensión de su terreno, sí, tal cual. Es una excelente forma de redondear la pregunta, César. Lo has comprendido perfectamente. Bueno, muchas gracias, licenciado. Gracias a vos, de verdad. Gracias, César. ¿Alguien más que quiera participar? Natalia. Buenas tardes, un placer, la verdad que escuché
escuché atentamente sobre los conceptos de desarrollo sostenible y sustentable. Una pregunta, a veces la agenda pasa a segundo plano de cuando hablamos de ambiente, cuando hablamos de esos conceptos globales. ¿Cómo crees que podemos avanzar en la sociedad y sobre todo en los jóvenes que bueno, vienen más con el chip ese insertado porque saben que tienen que cuidar el mundo para poder vivir en un futuro mejor? Pero ¿cómo crees que nosotros podemos, en mi caso yo soy política, ¿cómo crees que nosotros podemos llevar una agenda que a la gente realmente le interese el tema? Porque nosotros a veces legislamos sobre o actuamos sobre temas que a la sociedad le afectan en necesidades primordiales. ¿Cómo crees que nosotros podemos llegar a la educación en sí de las personas que a veces no entienden o no lo ven prioritario y entonces los gobernantes de turno no lo ven, no lo ponen en la agenda principal? Hola Natalia, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy interesante tu pregunta, ¿no? Y además tu posición también. Vos fíjate que intentando responder a tu pregunta, nosotros carecemos de una ley provincial de educación ambiental, ¿sí? Fíjate vos cómo lo ambiental, estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2020, y aún así nosotros carecemos de una ley específica donde se empodere a la educación ambiental en todos los niveles, ¿sí? Cuando en otros países de avanzada, no quiero nombrar en algunos, pero bueno, muchos países de avanzada, la educación ambiental forma parte y es un eje medular desde los niveles iniciales, ¿sí? Yo creo que esto forma parte de una necesidad de un cambio, de un nuevo paradigma, de ponerse en la piel del otro, de dejar el individualismo, de pensar en que esto va a trascender a nosotros, va a trascender a nuestras funciones, va a trascender a nuestra existencia, pensar en proyectos a largo plazo donde se inculque la educación ambiental y que sea esta una herramienta de cambio, donde se cambien todos esos preconceptos que nosotros venimos chipeados, nosotros, tanto vos como yo, como la mayoría de nosotros, tenemos un concepto utilitario de la naturaleza. La vemos como una fuente de recursos de la cual nosotros tomamos cosas para nuestro beneficio, tomamos cosas para darnos nuestro confort, pero, y decimos, bueno, pero yo lo pago, ¿sí? Sí, eso es una forma, pero es una redundancia económica, ¿sí? Yo creo que esto va a generar un cambio el día en el cual nosotros tengamos una verdadera educación ambiental. Y esto es muy interesante como política, como tomadora de decisiones, lo plantees en la agenda, lo plantees desde el punto de vista legislativo para que sea sancionada una ley provincial de educación ambiental, no solamente en el nivel primario, sino también en el secundario, sino también en el terciario, que forme parte de nuestra rutina, ¿sí? Y formando parte de la rutina de nuestros hijos, no me queda ninguna duda que anexadamente a esa rutina, los padres y los adultos se van a ver también alcanzados por esa necesidad de cumplir esa educación ambiental. Yo creo que ese es el camino, educar para salir adelante. Te cuento algo y justamente por eso iba mi pregunta, Por favor. porque yo soy legisladora provincial, tengo 27 años y por ahí no son las mismas prioridades con mis pares legisladores. Yo presenté un proyecto de ley para educar a todos los agentes del Estado en desarrollo sostenible y sustentable y sobre ambiente. El problema es, como te decía, cómo haces para que esa agenda sea prioridad para todos, y ahí es donde nosotros no logramos tener la misma agenda todos, pero era eso, y bueno, muchas gracias por tu respuesta. No, gracias, y gracias por tu proyecto, es muy interesante, ¿sí? Bueno,
La verdad que cambiarle la cabeza a los legisladores es un poco difícil, porque esencialmente yo creo que se puede hacer, ¿no? Hay que buscarle la vuelta y hay que buscarle la vuelta desde el punto de vista de lo que ellos van a dejar, ¿sí? No solamente pensar en la inmediatez, vos no lo pensás así, afortunadamente eso está muy bueno, me alegra mucho saberlo, y pensar a largo tiempo, pensar en lo que dejamos, pensar en eso de que nosotros tenemos que dejar una huella y dejar a nuestros hijos con las mejores decisiones y con las mejores capacidades posibles. Eso sí está bueno. Gracias, Nati, muy amable. Bueno, Patricio nos deja una reflexión en el chat que tiene que ver con esto de esta convicción de que debe existir la educación ambiental en todo el ciclo de formación educativa que tenemos. Mario está levantando la mano. Ahí podrías habilitar el micrófono. Hola, ¿se me escucha por ahí? Buenas. Sí. Bueno, primero y principal quería decirle, licenciado, que estoy admirado, me encantó, nunca tuve una explicación muy clara sobre la temática. La verdad que lo aplaudo, es algo que desde que, bueno, me presento, soy Mario Jerez, trabajo en el Consejo Deliberante de Frema Montesquieu. Desde lo que es secundaria, nosotros ya, mi generación, que es más que todo millennial, se viene preocupando bastante por el tema del medio ambiente, pero nunca sabemos por dónde encarar, digamos. Eso por un lado. Y por el otro, quería hacerle una pregunta. El tema acá en Catamarca, que siempre me hace como ruido, es el tema de la minería. Yo sé que económicamente es algo muy importante acá en nuestra provincia, sin embargo, pienso y creo que, bueno, tengo varios conocidos que están en la movida, digamos, que en realidad pensamos que ya debería ser hora de desprendernos de lo que es, por ejemplo, la minería en Catamarca y tomar, por ejemplo, lo que es el desarrollo de energías renovables. Tenemos mucho viento, tenemos mucho sol y un montón de recursos. Tenemos un microecosistema increíble en la provincia, pero que tanto por las políticas que todavía no se inmersen o no se sumergen, mejor dicho, sobre este tipo de temáticas desde un interés más generoso con el mundo y con la existencia de la supervivencia humana, es como que todavía no se desarrolla. Y mi pregunta es, ¿usted cree que que se pueda en Catamarca dejar de lado el tema de la minería para invertir y que la parte más económica más importante de nuestra provincia sea justamente estos recursos renovables que tenemos mucho, o sea, tenemos muchos recursos? ¿Y usted cree que sea posible? ¿Es una cuestión de cambio de paradigma, de enfoque, de cabeza, o también tiene que ver con una cuestión de no podemos acceder a ese desarrollo? Hola Mario, mucho gusto, un placer. Gracias por tus consideraciones, ¿sí? La verdad que me siento muy halagado, y sobre todo que te deje un mensaje y sobre todo la pregunta que haces es muy interesante, ¿no? Uno plantea y piensa que Catamarca sin minería no podría existir, ¿sí? La verdad que eso es una política de Estado que ha sido instaurada desde hace muchísimos años y no estamos hablando de este gobierno, ni de la gestión anterior, ni de la anterior, ni de la anterior, estamos hablando de ya muchas décadas atrás. Yo considero particularmente y conociendo un poco más, yo soy especialista en evaluación de impacto ambiental, he trabajado para muchas empresas mineras, industriales, de parques fotovoltaicos, de parques eólicos, he trabajado para conozco muchas industrias de las que vos señalaste, y yo diría que no es que podemos prescindir de la minería, no, podemos explotarla, pero no necesariamente todo tiene que ser minería. Estamos dejando de lado otras actividades no menos productivas, no menos redituables, como, no sé, el turismo, como, no sé, el desarrollo agrícola, ganadero, como
el desarrollo el turismo recreativo, el turismo en nuestras áreas naturales protegidas, un montón de otras actividades que pueden ser complementarias y que también dejan dividendos y quizás dejan muchas más utilidades que la minería, ¿sí? Yo no soy, o por lo menos particularmente, no tengo la visión esa de que hay que, no a la minería, porque no, sencillamente debería ser otra actividad productiva más, ¿sí? Te recuerdo una cosa y también les señalo a todos, toda actividad que realice el hombre tiene un impacto ambiental, medible, cuantificable, mitigable, ¿sí? Que puede ser mitigado, ¿sí? Recompensado de alguna manera, ¿sí? Desde, no sé, una destilería, ¿sí? Hasta cualquier industria, no sé, una petroquímica o no sé, una industria de batería, cualquier tipo de industria o una industria agrícola donde se utilizan químicos, fertilizantes, agroquímicos o cualquier actividad que realice el hombre o hasta la misma urbanización. Vos fíjate que si nosotros nos ponemos a pensar en una Catamarca de hace 20 años atrás y en la Catamarca actual, vemos cómo se ha ampliado el tejido urbano, cómo ha habido un desplazamiento de muchas personas, cómo se ha incrementado la población concentrándose en el Valle Central, no solamente de Capital, sino de General Montesquieu y de Valle Viejo, cómo está concentrado, cómo ha recibido visitantes desplazados de otras localidades, ¿sí? Mucha gente del interior que se ha quedado y ha venido a buscar oportunidades o a estudiar. Vos fíjate que todo eso también tiene un impacto. Entonces, no solamente hay que mirar el lado de que la minería sí tiene un impacto, pero también tiene medidas compensatorias, también tiene medidas mitigadoras y también tiene medidas de remediación. El quid de la cuestión a mí me parece que la minería hoy en día tiene una mala prensa que se ha ido forjando en el transcurso del tiempo, ¿no? Y que está muy relacionada con el extractivismo, visto de una manera desgarradora, cuando en realidad cualquier otro tipo de actividad, llámese, no sé, el olivo hace extractivismo de la tierra, la vid hace lo mismo, pero la escala es lo diferente. Yo creo que debería ser una actividad complementaria a otras industrias verdes, a otras industrias que generen más empleos, que derramen mayores regalías, por así decirlo, entre ellas el turismo. Y mira, y te dejo una reflexión para que vos o cualquiera, en realidad, que uno vea esto. Nosotros, Catamarca tiene unos cuantos parques solares, ¿sí? La batería, digamos, el almacenador de energía eléctrica antes de trasladarlo al sistema eléctrico de interconectado nacional es de litio, ¿sí? Y, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos, ¿sí? Son de cadmio. Y el cadmio es uno de los elementos químicos más contaminantes que pueden existir. O sea, vos fíjate que hasta ahí existen paradojas en todos lados. Lo que no quiere decir que algunas estén mal o estén bien. No, sencillamente que todas deberían coexistir, ser complementarias. No tengo nada contra una ni contra la otra, ni estoy a favor. Estoy a favor de que todo se pueda desarrollar y que pueda permitir que mucha gente pueda acceder a una mejor vida, a unas mejores condiciones. Pero en definitiva, volviendo a la pregunta, ¿sí? No creo que esta provincia deba dejar de lado la minería. Como tampoco creo que otras provincias deban dejar de lado, por ejemplo, si yo me voy a la Patagonia Argentina, no pienso, no sé, Chubut, Río Negro, o las provincias del sur, sin la actividad extractiva de hidrocarburos. No me las imagino, porque pueblos enteros viven de ello, ¿sí? Muchos de nuestros catamarqueños migraron y trabajan en eso. Así que muchas de las actividades industriales con mayores o menores impactos, pero como te vuelvo a decir, existen impactos que son mitigables, compensables. Quizás allí estamos fallando en la comunicación, en la compensación
y la mitigación de esos impactos, más que en lo prohibitivo de esas actividades. Gracias, Mario, espero haber contestado tu pregunta. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Admiración por su trabajo, de verdad. Bueno, Bien, Ole. Carlos, Mario es tu fan, número 1. Muy amable, muy amable. Me siento... Bueno, yo, si alguien más quiere hacer una participación, nos avise, si no, bueno, ya estamos en horario de finalizar, por lo que veo, por lo menos por los que tienen las cámaras prendidas. Ariel, ¿vos querés hacer una pregunta? Listo. Ahí deberías poder habilitar el micrófono. Ah, bien. Ahí estamos. Ahí está. Muchas gracias. En primer lugar, Victoria, agradecerte a ti que durante todo este tiempo de cursado nos has acompañado. Y me parece grato llegar al final, o casi al final de este trayecto, agradeciéndote a vos y al equipo que ha seleccionado a los expositores. Ahora sí, bueno, gracias enorme al licenciado Carlos, que es un especialista de nuestra Universidad de Catamarca, un gran comprometido con la tarea educativa en diferentes instituciones del medio, incluso del medio chacarero. Sí. Me parecía interesante hacer el aporte cuando se hablaba de la realidad que en el mundo ya estalló la necesidad de cuidar el ecosistema. Y bueno, yo me postulo desde una visión, la Iglesia, y con el Papa Francisco ha lanzado el documento, esta encíclica, Laudato Si. Y Laudato Si ha sido una producción no solo a nivel teológica, de gran fundamento y valía, sino que un profundo antropológico y una gran defensa de todo el recurso humano y de los recursos naturales principalmente. La alabanza que San Francisco tributaba siempre a la madre naturaleza, la Iglesia la ha concebido como un patrimonio para ser reflexionado. Y muy interesante que podamos poner dentro de las agendas, de las plataformas curriculares, para que nuestros alumnos desde muy pequeños comiencen a tener conciencia de lo que es cuidar el ambiente más pequeño, incluso el hábitat donde uno la transita diariamente. Yo más que pregunté, licenciado, era simplemente hacer este aporte y que me parece que lo que sí me sigue llamando la atención como desde el plano de las políticas de Estado, muchas veces los gobiernos solamente priorizan cuestiones que tienen que ver con intereses particulares, individuales, o que hacen a la agenda política partidaria de un determinado sector. Lo expresaba perfectamente la diputada, si no me equivoco, cuando dijo que ella tiene una propuesta presentada, pero que el colectivo de los funcionarios, que seguramente aún perteneciendo al mismo palo político, no es de interés para ellos. Entonces nos damos cuenta cómo hay muchas personas que dentro de las estructuras gubernamentales bregan por presentar proyectos de este tipo, de estas características, pero seguramente no van a ser puestos nunca en la agenda porque no tiene un impacto, sea individual, personal o que haga al interés del colectivo de esa unidad política partidaria. Me llama la atención, pero bueno, esta es una realidad que la tenemos plantada no solamente en la provincia de Catamarca, la vemos que también está puesta a nivel nacional y a nivel mundial, cuando vemos las denuncias que muchas veces organizaciones mundiales, y principalmente aquellas que trabajan en bienestar de lo que es el ecosistema, el ambiente, no pareciera que como que las fuerzas son disímiles. Por un lado están los intereses económicos, individualistas, políticos partidarios de los estados, y por el otro lado está la realidad humana.
concreto hoy a mí me parece en este escenario pandémico que nos devuelve a nosotros la seguridad y la certeza que hemos tenido que parar el mundo y la naturaleza ha comenzado a respirar o tiene nuevos aires. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Ariel, por tus consideraciones. Has hecho una excelente reflexión y una excelente síntesis de la presentación. Lo has comprendido muy bien. Esa es la realidad. Gracias a vos. Bueno, yo también agradezco en nombre propio y en nombre de Lices, y también me sumo seguramente con Nadia en nombre de CAS y con Andrea en nombre de ACEP Local, en este agradecimiento que acabas de hacer, Ariel. Efectivamente, este es un trabajo en equipo que venimos haciendo desde principios de año, tratando sobre todo de que esto saliera lo mejor posible, teniendo en cuenta este escenario que nos tocó vivir a todos y a todas, bueno, en el mundo. Así que bueno, creo que salió bastante bien para haber sido medio improvisado al principio. Así que, bueno, una vez más, darle las gracias. Como siempre digo, el hecho de que hayamos llegado hasta esta instancia realmente muestra el compromiso de todos y todas por mejorar la gestión, por mejorar nuestros lugares donde vivimos, donde trabajamos, donde habitamos. Muchísimas gracias, Carlos, por tu exposición. Está disponible, como bueno, Carlos lo mencionó, está ya en el campus disponible el material de lectura que él sugiere como complementario para todo lo que repasamos hoy. También va a estar disponible a partir de mañana, como siempre, el foro de intercambio, donde podrán, obviamente, entre ustedes reflexionar y debatir sobre también unas consignas que Carlos nos dejó ahí. Así que, bueno, nos estaríamos viendo el 16, si mal no recuerdo, en la próxima conferencia abierta. Y bueno, los invito a hacer el último esfuerzo. Y en lo personal, seguimos en contacto por el tema del trabajo final también. No sé si alguien, chicas, si quieren hablar. ¿No? No, agradecerle también al licenciado por haber aceptado la propuesta. La verdad que una exposición clarísima, brillante, los felicito y bueno, felicitarlos a todos ustedes que siguen al pie del cañón desde el inicio. Y bueno, gracias Vic, Florencia, Nadia. Bueno, gracias a vos, Andrés. Bueno, gente, entonces estamos terminando esta jornada. Muchas gracias a todos. Luego. Sí, perdón. Gracias. Chao, chao.